Hemos visto la modulación donde la señal moduladora es analógica y la portadora también analógica. Aquí teníamos la modulación por amplitud, la modulación en frecuencia y la modulación en fase. También vimos la señal moduladora digital modificando a una señal portadora analógica. Esto correspondía a las modulaciones por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia, por desplazamiento de fase y por desplazamiento de cuadratura, que era una combinación del desplazamiento de modulación de amplitud y del desplazamiento de modulación por fase. Nos queda ver el caso en que la señal moduladora, es decir, la que contiene la información, es una señal analógica, pero la portadora que vamos a utilizar para enviar la información es una señal digital, es decir, una combinación de ceros y unos. Quizá alguno piense en que falta la cuarta combinación que tenga ambas señales digitales, pero obviamente enviar una señal digital modulándola en forma digital no tiene aplicación práctica. Por lo tanto, en ese caso, directamente se envía la señal digital sin necesidad de heterodinación entre señales. La modulación de una señal analógica para convertirla en una señal digital es la denominada modulación por pulsos, y aquí ya no vamos a tener como señal portadora una señal analógica. Nos despedimos de las portadoras analógicas para comenzar a ver cómo podemos modificar una portadora digital para que siga la información de una señal analógica. Este tipo de modulación, que se llama modulación por pulsos, tiene cuatro grandes grupos: la modulación por ancho de pulso, la modulación por posición de pulso, la modulación por amplitud de pulso y la modulación por pulso codificado, que es la que domina el sistema de comunicaciones actual. La modulación por ancho de pulsos consiste en modificar la duración de los pulsos que se transmiten, los ceros y los unos. Cuando la señal analógica, la que contiene la información, tiene 0 volt, el ancho de la señal digital es el ancho de base, la duración que estoy indicando en este momento. A medida que la señal analógica comienza a aumentar, tenemos más volts, más tensión, más diferencia de potencial, el ancho, la duración del pulso se hace mayor. Cuando llegamos al punto de máxima amplitud de la señal moduladora, vemos que corresponde un ancho de pulso máximo. A medida que la tensión va disminuyendo, los pulsos, los unos, vuelven a tener menor duración hasta llegar al 0 volt, donde tendrán el valor de base. A medida que la señal analógica se hace negativa y va aumentando su valor negativo, los pulsos se van haciendo más angostos, los unos duran menos. Podemos ver aquí una menor duración en el pulso correspondiente con el mínimo de la tensión. A medida que la tensión se hace menos negativa y va volviéndose al cero, el ancho de estos pulsos, el ancho de los unos, comienza a aumentar hasta llegar al cero, donde tendrá el valor de base. En la modulación por posición de pulsos, el ancho de los ceros y los unos se mantienen uniformes, la duración de estos unos siempre es la misma, el espacio entre los unos, que son los ceros, también duran lo mismo. Lo que va a ocurrir es que los pulsos, los unos, van a ubicarse a derecha o izquierda de su punto de reposo, siguiendo a la tensión de la señal moduladora que contiene la información. De manera que, cuando la tensión es cero, el pulso está centrado. A medida que la tensión va subiendo, los pulsos se van corriendo hacia la derecha, es decir, hay más espacio, más tiempo entre un pulso y el otro. Cuando la señal comienza a bajar, los pulsos comienzan a centrarse hasta que en el valor de tensión cero vuelve a estar el pulso centrado en su valor de base.
Cuando la tensión comienza a hacerse negativa, los pulsos comienzan a desplazarse hacia la izquierda, disminuyendo el tiempo entre pulsos. Cuando llegamos al máximo valor negativo de la señal analógica, el pulso estará en su posición máxima de excursión hacia la izquierda y el tiempo entre pulsos será el mínimo en ese momento. La modulación por amplitud de pulsos es el sistema más antiguo y el que antes se dejó de utilizar de este tipo de modulación por pulsos. El sistema es sumamente simple. A medida que la señal analógica modifica su amplitud, los pulsos modifican su altura, es decir, modifican también su amplitud. Siempre tienen el mismo ancho, siempre existe la misma separación entre los pulsos, lo único que va a cambiar es su altura, su tensión, siguiendo a los cambios de tensión de la moduladora. Obviamente, este sistema fue el primero en dejarse de utilizar porque sabemos que el ruido se suma sobre las señales que estamos enviando, de manera que un pulso puede tener una altura diferente, errónea, debido al ruido, y al ser después demodulada en el receptor, nos dé una señal incorrecta que no corresponda con la moduladora que se estaba enviando.